Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia, la número 502 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a tratar de las noticias más destacadas que han surgido estos últimos 7 días en relación con el Vaticano. Ya sabéis, este poder pues, que se presenta como el solucionador de problemas en este mundo totalmente enloquecido, pero que sabemos por las profecías y también por la historia del Vaticano y analizando también los movimientos que van haciendo a diario, cómo en realidad es el poder que por detrás está moviendo los hilos de muchísimas de las cosas que están sucediendo y precisamente no cosas buenas, sino que todas estas guerras que estamos viendo en Medio Oriente, en Ucrania y tantos factores que nos están perjudicando el día a día. Tantas veces el Vaticano está entremezclado con todo esto, ¿no? Esto ya nos lo anunciaba la profecía y lo vamos viendo pues, semana a semana a medida que vamos presentando estas noticias en relación pues, a este poder que desde la sombra, vamos a decirlo así, ¿no? Porque ellos no se declaran realmente lo que son, están buscando pues, la preeminencia en este mundo y alcanzar el trono que se va a instalar en Jerusalén y que va a inaugurar el nuevo orden mundial. Así que vamos a empezar las noticias de esta semana y lo haremos pues, a través de unas cuantas noticias que os traemos hoy, algunas realmente muy interesantes, como va a ser esta en relación a lo que está aconteciendo en Estados Unidos, en un primer intento que se está haciendo pues, para mezclar lo que es la ley civil con la ley religiosa, con la religión. Esto lo vamos a ver en las noticias que presentamos hoy. Vamos a empezar por la primera, que es esta, nos dice Parolin, ya sabéis, el secretario de Estado del Vaticano, lo que es pues, el ministro de Asuntos Exteriores. Reconocer el Estado de Palestina es la solución. Bueno, en esta primera noticia vamos a ver cómo ellos no paran de trabajar para conseguir poco a poco hacerse con la preeminencia del mundo. Nos dice lo siguiente el secretario de Estado del Vaticano en una conversación con periodistas en el marco del jubileo de los influencers, luego veremos lo que es esto, traemos la noticia, enfatizó la importancia de reconocer a los dos estados, Israel y Palestina, que conviven de forma autónoma, pero también en cooperación y seguridad. También reflexionó sobre la solución del conflicto en Ucrania, las relaciones con el Patriarcado de Moscú y el dolor del ataque a una iglesia católica en la República Democrática del Congo. Bueno, pues vamos a ver de qué va todo esto, porque ya veis que toca varios temas. El secretario de Estado del Vaticano, Parolin, nos dice lo siguiente: la Santa Sede ya lo ha reconocido desde hace tiempo. Tras el anuncio del presidente Emmanuel Macron sobre el Estado de Palestina, que Francia reconocerá en septiembre durante la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el tema resurgió en palabras del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Presionado por la prensa en el marco de un evento con motivo del jubileo de los influencers, el cardenal enfatizó que la solución es el reconocimiento de dos estados que convivan, de forma autónoma, pero también en cooperación y seguridad. En respuesta a una pregunta sobre las afirmaciones de quienes consideran prematuro reconocer el Estado de Palestina, el cardenal declaró: ¿por qué prematuro? En nuestra opinión, la solución reside en el diálogo directo entre ambas partes con vistas a establecer dos estados autónomos. Bueno, pues una vez más, ¿no? Nosotros, pues aparentemente, en esta noticia, en este desarrollo de estas palabras de Parolin, pues lo único que vemos son buenas intenciones, bondad y ganas de solucionar la guerra, traer la paz y que todos los pueblos se puedan entender en armonía y cada uno, pues desde su particularidad, puedan avanzar a través pues, de ese futuro que se abre, ¿no? Sin embargo, cuando uno pues, conoce, como decíamos antes, la profecía y sabíamos cómo el Vaticano sería esa Babilonia, ¿no? ese simbolismo de Babilonia en nuestros días, ejerciendo pues, como rey del norte, ¿no? Porque Babilonia siempre entraba por el norte para atacar a Israel, pues ejerciendo como el rey del norte para traer pues, destrucción en lo que es Tierra Santa y en lo que es pues, toda la zona de Medio Oriente. Cuando uno conoce esto de la Biblia, que está perfectamente explicado y con los simbolismos que dan, no hay por qué equivocarse, el simbolismo es clarísimo y hace referencia a la Iglesia Católica, pues cuando uno entiende todo esto, y Dios no se equivoca nunca, pues vemos cómo, por un lado, está hablando palabras bonitas, pero por el otro, pues según la profecía, pues está realmente moviendo los hilos de, concretamente, el aliado del Rey del Norte, que es pues, Estados Unidos, ¿no? Que forma parte también de esta coalición.
que es el que está pues, también dando soporte a Israel. Es una cadena de acontecimientos, ¿no? Pero que el botón pues, ejecutor de todo esto empieza, lógicamente, en el Vaticano, ¿no? Que es el que mueve todas estas piezas. Entonces aquí vemos, como siempre, una gran hipocresía. Al final es esto, ¿no? Una hipocresía. Nos dice, por supuesto, observó que se está volviendo cada vez más difícil también debido a la situación que ha surgido y sigue surgiendo en Cisjordania con respecto a los asentamientos israelíes en esos territorios. Esto ciertamente no favorece, desde un punto de vista práctico, el establecimiento del Estado de Palestina. De ahí la esperanza de que las reuniones en Nueva York, hoy y mañana, con motivo de la Conferencia Internacional de alto nivel para la resolución pacífica de la cuestión palestina y la implementación de la solución de dos estados, den frutos. Conviene recordar que la Santa Sede ya firmó un primer acuerdo básico con la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, hace 25 años. Posteriormente, hace 10 años, firmó un acuerdo global con el Estado de Palestina que entró en vigor en enero de 2016. Bueno, pues el Vaticano, concretamente, cuando uno conoce sus jugadas, lo que está haciendo por detrás es, por un lado, usar a Estados Unidos y, a su vez, a Israel para, a través de la violencia, apagar lo que son las voces discordantes a los planes que tiene concretamente el Vaticano, de construir el tercer templo mediante los judíos y finalmente instalarse ahí cuando sea el momento. Bueno, pues su estrategia es levantar pues, todo este poder de Estados Unidos, todo su poder militar y el de Israel para ir, pues como decía, ir aplanando el terreno, ¿no? A la vez, pues también tiene pues, este tipo de palabras por otro lado, ¿no? Que parece que van totalmente en contra de lo que realmente están haciendo, ¿no? Por otro lado, pues siempre están hablando de que es necesario pues, dos estados que puedan convivir, ¿no? Palestina e Israel, y que, bueno, y que ellos pues, están realmente a favor de que hayan esos dos estados, ¿no? Que haya pues, esa paz, esa diplomacia. Bueno, cuando se instaure el nuevo orden mundial, desde luego ellos van a también encabezar todo lo que es el Islam moderado, que les va a dar también la preeminencia. Ahora, todos los que están frontalmente en contra del Islam, a que se haga ese tercer templo y que, por tanto, se instale ahí el papado, todos estos van a desaparecer dentro de muy poco. Realmente han puesto la directa y no van a parar. Es triste, ¿no?, que haya este tipo de violencia, pero ya estaba profetizado que esto acontecería al final de los tiempos, que es en el momento en el cual pues, nos encontramos. Bueno, la noticia sigue, nos dice ataque a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, luego veremos algo de esto, que ya hablamos la semana pasada. Y también Parolin pues, tocaba el tema de la guerra en Ucrania, nos decía una mediación entre Rusia y Ucrania. Respecto al otro frente de la guerra, ya una reunión de mediación y paz entre Rusia y Ucrania. Parolin declaró que no cree que se pueda acusar al Vaticano de no ser neutral. Bueno, ellos, una vez más, pues toman el papel de poli bueno, ¿no? Ellos son pues neutrales, nos dice en este caso. Siempre hemos intentado, sin dejar de decir las cosas como son, estar al lado de ambas partes y, sobre todo, ayudar a encontrar una solución al conflicto. Bueno, pues una vez más, así como en Medio Oriente ellos son la mano que mece la cuna, pues también en Ucrania ellos son los que están moviendo pues, lo que es la OTAN, que a su vez es movida por Estados Unidos, para a través de Ucrania ir presionando cada vez más a Rusia. ¿Por qué se está presionando a Rusia? Pues porque el Patriarcado Ortodoxo de Moscú, el patriarca Kirill, la Iglesia Ortodoxa rusa, no está para nada en disposición de dar pues la preeminencia al papado. Y eso ya lo ha hecho, por ejemplo, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que es la cabeza de la Iglesia Ortodoxa mundial. Ellos ya han dado la preeminencia al papado, están a las puertas ya de declararlo abiertamente. Luego veremos también una noticia en este respecto. Pero en cambio, el Patriarcado de Moscú, pues no, ellos están porque la Iglesia Ortodoxa mantenga su independencia. Entonces, pues se los está apretando, se los está machacando para que finalmente den su brazo a torcer. También nos habla Parolin, el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, acerca de algo que ha acontecido en el Congo también esta semana, otra matanza en África de cristianos, de pobre gente, que realmente pues seguramente son cristianos, algunos de ellos sinceros, que bueno, pues siguen la fe de Jesucristo hasta donde saben. Bueno, ya sabéis que ahí hay un conflicto abierto también con grupos musulmanes y, en fin, pues los cristianos suelen ser los que reciben la peor parte, ¿no?
Bueno, todo esto también nos dice aquí, Congo devastado por la violencia. El cardenal también reflexionó sobre la señal peligrosa para los cristianos que supuso el ataque del fin de semana contra una iglesia católica en Ituri, al este de la República Democrática del Congo, que se cobró decenas de víctimas. Nos dice que una señal peligrosa, es decir, que esto no va a ir a menos, esto parece que va a ir a más. Nos dice el ataque, perpetrado por hombres armados de las Fuerzas de Defensa de la India, ADF, fuerzas que son prácticamente una expresión de la yihad islámica y que se imponen mediante la fuerza y la violencia, se produjo, señaló Parolin, en una región donde ya existen numerosos conflictos de carácter étnico, cultural y sociopolítico. Añadir al respecto religioso, reflexionó, añadir el aspecto religioso, reflexionó, agrava aún más el problema. Bueno, pues claro, esto es una desgracia, desde luego, pero ya como hemos dicho tantas veces, el Vaticano, no digo todos los católicos, porque dentro de los católicos hay muy buena gente, como en todas partes, pero lo que son las élites del Vaticano, ellos realmente sí están siguiendo una estrategia, saben exactamente lo que están haciendo y qué piezas están moviendo para que finalmente se les dé la preeminencia mundial. Una de estas piezas es recurrir al ecumenismo de la sangre. Claro, cuando vemos cómo están matando a cristianos católicos tantas veces por esas zonas tan peligrosas del mundo, pues la gente suele sentir simpatía ¿hacia quién? Pues hacia la víctima, en este caso hacia el papado. Es una manera más estratégica de poder ir conformando las mentes de las personas y abrirlas hacia lo que es el tema Vaticano. Es una estrategia más. Claro que muere gente, ¿no?, por medio, pero ya sabemos que el Vaticano es un poder que no trabaja exactamente para el Dios de la Biblia, trabaja para otro poder. Esto también ya lo hemos presentado muchísimas veces. Bueno, el Vaticano, como decimos, pues está intentando jugar sus bazas, está intentando promocionarse todo lo que puede, y una de las maneras que también lo hace es mediante las redes sociales, algo que está tan en boga, y ellos, en este sentido, no pierden la comba en este sentido, ¿no? También van siguiendo todos estos movimientos sociales que se van creando para poder también promocionarse todo lo que pueden, ¿no? En este sentido, tenemos esta noticia también de esta semana que nos dice, arranca el jubileo de los influencers. Roma cita a miles de creadores de contenido para que usen las redes como campo de misión. El evento se celebra hasta este martes como iniciativa del anterior Papa, del Papa Francisco. Bueno, pues esto ha acontecido también esta semana. Nos dice, el evento congrega desde este lunes a más de 1000 creadores de contenido religioso de 56 países con el objetivo de reconocer el entorno digital como un espacio misionero y promover un uso más humano de las redes sociales. En este sentido también, siguiendo con este tema, nos dice encuentro ecuménico de influencers, acariciemos las heridas de quien no tiene paz. Bueno, esta estrategia es más antigua que el ir a pie. Tú creas el problema para luego dar la solución que ya tienes pensada de antemano, la gente la acepta, lógicamente, y ya tienes el escenario que tú andabas buscando, ¿no? Bueno, pues según la profecía y según vemos en las noticias cada día y según vemos en la historia del Vaticano, es su forma de actuar. Tú lo destrozas todo y ellos están detrás de tantas cosas que están sucediendo malas en este mundo para luego presentarte como el solucionador, como el que trae el liderazgo moral, el único que puede dar un liderazgo moral a este mundo corrompido, y así que la gente llegue a un punto que lo vean realmente como la única salida posible para solucionar los problemas que nos acucian. Entonces ellos poder adquirir esa preeminencia mundial. Es una estrategia muy antigua, pero que funciona y ellos la siguen utilizando. Nos dice, siguiendo con este encuentro ecuménico de influencers, afuera, pleno día adentro, la oscuridad del auditorio se ilumina con decenas de velas colocadas al pie de una gran cruz central, que remite a tantas cruces de un mundo desgarrado por la violencia. Ellos aprovechan el contexto para presentarse como la solución. Son antorchas de esperanza que cada uno está llamado a encarnar simbólicamente en su vida cotidiana. Decenas de personas, en su mayoría jóvenes, seguían el evento en streaming desde distintos continentes. Se levanta un aplauso para el Papa y se proyecta un vídeo con las voces de Juan Pablo II, Francisco y del propio León XIV. La frase que resuena en la mente de todos, el mal no prevalecerá.
Bueno, pues esto quiere decir que ellos no prevalecerán, porque si ellos estudiaran las profecías, se darían cuenta que el Vaticano, esa Babilonia simbólica, es la primera bestia anunciada en Apocalipsis 13, que se levanta otra vez en el final de los tiempos, en nuestros días, no para traer cosas buenas precisamente, nos dice la Biblia, sino para traer la marca de la bestia, es decir, para, a través de presiones y de amenazas, impulsar lo que va a ser pues, la ley dominical. Esto, que a tantos les parece totalmente surrealista y alejado de lo posible, lo vamos a ver en pocos años. En la primavera del 2028 todo esto se va a poner en marcha y lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Sigue la noticia y nos dice lo siguiente: difundir la unidad, los jóvenes cada vez más perdidos, solos y deprimidos. La oración está guiada por el cardenal Michael Sterny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Orar por la esperanza en un mundo que genera miedo, orar por la paz en un mundo que se precipita, orar por el amor y la caridad en un mundo que nos empuja al egoísmo. Son palabras suyas que introducen un momento de recogimiento que son el canto Nada te turbe. Al son del canto Nada te turbe. Bueno, pues ellos siguen siempre con este discurso, ¿no? El mundo está hecho trizas, nosotros os traemos la solución. Y esto, por extraño que ahora parezca, la gente lo va a comprar. Finalmente nos dice Cerny: sean luz y sal, pidan a la Iglesia que no los abandone. El cardenal Cerny retoma el término Vaticano. Vamos a leer esto bien porque realmente es impresionante. Dice: el cardenal Cerny retoma el término Vaticano, lugar donde los jóvenes se han reunido estos días jubilares, y explica su sentido etimológico, es decir, el significado de la palabra, de dónde viene Vaticano. Relacionado con profetizar, nos dice, el Vaticano como el monte de la profecía. Claro, esto es lo que quería decir Vaticano. En realidad, concretamente, Vaticano significa exactamente el canto del adivino o el canto del profeta. Bueno, pues, pero ¿el canto de qué profeta y qué tipo de canto, ¿no? Aquí está la cuestión, porque ya sabemos que en este mundo está actuando un bien, unos seres que no son humanos, que son ángeles y que pues, es el mismo Dios que está actuando en esta tierra a través también de sus profetas, moviendo a profetas humanos que dan un canto profético correcto, pero luego también el enemigo, el ángel caído, Satanás, levanta también a sus adalides humanos en la tierra para que también emitan un canto profético, que es todo el canto profético pues, que se emite desde el paganismo y de tantas religiones o de tantas creencias que en realidad son adoraciones veladas al ángel caído. Pero ellos también dan sus profecías, no son como las de Dios, pero también las dan. Bueno, el Vaticano fue fundado en un monte donde se daban ese tipo de profecías antes de que se creara el Vaticano. Se daban profecías del lado oscuro, no del lado de Dios. Bueno, pues ellos se fueron a instalar justamente en ese monte, vaya qué casualidad, y además pues ahora incluso hacen gala, ¿no?, de que ellos pues siguen la tradición que se ejercía ahí de profetizar. Pero profetizar por adivinos que no eran cristianos, eran otra cosa muy diferente, estaban sirviendo a otro poder. Bueno, como siempre podemos leer desde luego entre líneas y darnos cuenta realmente qué poder exactamente es el Vaticano. Podemos realmente leer entre líneas y ahí veremos su verdadero carácter. Es lo mismo que sucedió con el ángel caído, cuando fue expulsado del cielo, también debió dejársele actuar durante eras muy largas de tiempo para que al final los ángeles pudieran leer entre líneas y pudieran realmente ver exactamente en qué consistía el carácter de Satanás, porque él se presentaba como un bien, pero en realidad sus acciones, si uno estaba muy atento, al final percibía que realmente eso no casaba. Pues con el Vaticano hay que hacer exactamente lo mismo y uno lo descubrirá y lo entenderá. En algún momento se llega a entender porque queda clarísimo sobre la mesa realmente qué carácter tienen, ¿no? Solo viendo la historia pues ya se puede entender enseguida lo que han llegado a hacer. Finalmente nos dice la noticia: se continúa rezando por la unidad de la Iglesia, que es el lema elegido por el Papa León XIV para su ministerio petrino. Él busca la unidad de la Iglesia, claro, porque la Iglesia cristiana, ¿no?, ya no digamos la católica, digo la cristiana, la católica también, hay dos facciones, pero la cristiana en general, él requiere de volver a unirla toda para poder ejercer su liderazgo de una forma sólida cuando llegue el nuevo orden mundial.
Pero recordemos, los que no acepten el domingo como día de reposo, esas personas no van a formar parte de esa unidad y van a ser perseguidas. Esto también está profetizado. Nos dice la noticia, nos pide construir nuevas redes de relación de amor, de compartir gratuito en las que la amistad sea profunda, cosan corazones rotos, ¿no? Es decir, el amor, ¿no? Trabajar a través del amor, dejarse de doctrinas. La doctrina al final es con lo que detectas realmente el cristiano auténtico, el cristianismo auténtico de lo que es pues el fraude, ¿no? Pero claro, entonces para evitar que la gente se base en la doctrina, pues apelan siempre a lo mismo, al amor ciego. Finalmente nos dice, comienza la campaña para hacer mucho ruido en favor de la paz, y mientras el público era invitado hacia los jardines vaticanos, donde se desarrolló una visita especial antes del festival final en la plaza Risorgimento, el hashtag vuelve a circular, con la esperanza de que este grito de paz se vuelva tan fuerte que llegue a cambiar el trágico destino del planeta. El Vaticano va a ir a más. El Vaticano y todos sus acólitos van a cada vez gritar más fuerte, porque cada vez van a apretar más a través de sus secuaces, ¿no? A través de Estados Unidos, a través de tantos poderes que él está moviendo para que el mundo vaya muy mal y así ellos puedan dar un grito certero y que todo el mundo lo acabe escuchando. Esta es la estrategia. Es muy básica, pero funciona. Vamos a ver, para terminar esta sección, el vídeo de lo que fue este encuentro de influencers. Bueno, su objetivo es recatolizar Europa, lo van a hacer además a través de los jóvenes, y cuando hayan todos esos problemas en el mundo, que los tenemos a la vuelta de la esquina, y hayan esas señales también profetizadas en el cielo, mediante las cuales no van a haber ateos, todo el mundo va a ver que hay poderes sobrenaturales, pues ahí realmente todo esto va a cuajar, ¿no? Va a cuajar en un nuevo catolicismo, en una Europa recatolizada, que va realmente a dar la preeminencia al Vaticano y concretamente al Papa que haya en ese momento. Bueno, ellos siguen trabajando, ellos no se detienen, también trabajan a través pues, de cosas tan, en principio, pueriles como puede ser la moda de vestir, pues ellos también han hecho, o gente relacionada con ellos, ¿no? O inspirados en ellos, han hecho una especie de desfile de moda totalmente distópico, totalmente raro, ¿no? En el cual ahí sí que, si estamos atentos, podremos entrever un poco, ¿no? Va a ser una sensación, pero entrever lo que va a ser esta nueva recatolización, esta nueva religión que se nos va a presentar renovada, ¿no? Al mundo para que la acepte. Una religión inspirada en lo que ha sido el Vaticano de toda la vida, pero que desde luego va a aportar seguramente algún tipo de cambio, ¿no? Algún tipo de cambio raro, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados, desde luego. Vamos a ver el vídeo y lo entenderemos mejor.
Bueno, pues el Vaticano, desde luego, se va a volver a poner de moda cuando hayan todas esas señales en el cielo, cuando hayan tantos problemas en la tierra y el Papa se presente como el líder moral al que nadie va a poder hacer sombra. Están trabajando duro para que llegue ese momento. Bueno, pues ese Vaticano 2.0, desde luego, va a triunfar. Esto está profetizado y esto pues lo vamos a ver con nuestros propios ojos si Dios pues nos da vida. Bueno, pues todos estos esfuerzos que realmente están haciendo, están siguiendo una agenda y además pues hay que reconocer que la están aplicando muy bien, son unos maestros, tienen a un buen maestro al que seguir, un maestro de la estrategia, desde luego, que ha sido ese ángel caído de toda la historia, pues está teniendo resultados, lógicamente, y los resultados pues, más evidentes los tenemos, entre otros sitios, pues en la Iglesia Ortodoxa, lo que es la Iglesia Ortodoxa Ecuménica del Patriarcado de Constantinopla, que ya sabéis que es desde Constantinopla se ejerce el liderazgo teórico de todo lo que es la rama ortodoxa del cristianismo. Bueno, es un liderazgo que da libertad a todas lo que son las iglesias afiliadas ortodoxas de los países, pero desde ahí se ejerce lo que es la autoridad de toda, desde siempre, vamos a decir, ¿no? Pues ellos ya están totalmente vencidos por el papado, ¿eh? Lo vamos a ver en esta noticia, donde vamos a ver cómo Bartolomé I, que es este líder ortodoxo de toda la iglesia ortodoxa que está en Constantinopla, en el actual Estambul, pues habla ya como el Papa, es como escuchar al Papa, ¿eh? Os he puesto alguna muestra para que podamos darnos cuenta de esto. Nos dice Bartolomé I, hay que recuperar la visión sagrada del hombre. Al inaugurar la reunión del Consejo Mundial de Religiones por la Paz en Estambul, ayer 29 de julio, a la que asistieron unos 60 representantes de todo el mundo, incluido el cardenal Charles Maung-Bo, el patriarca ecuménico Bartolomé, se refirió al valor y a la importancia del diálogo interreligioso en una era dominada por la economía y la tecnología, lo mismo que dice el Papa. El encuentro de diferentes tradiciones religiosas, cada una con una experiencia única de lo sagrado, se convierte en la condición necesaria para abordar una falta de sentido globalizada, para reformular un discurso que se atreva a hablar de amor, compasión, misericordia, perdón y autosacrificio, no como valores morales abstractos, sino como elementos activos de una realidad más plena. Bueno, habla como el Papa, dejemos de lado la doctrina, dejemos de lado lo que es la verdad, que solamente Jesucristo salva, que esto es lo que nos dice la Biblia. Uno puede no creer en esto, pero no hace falta unirse entre gente que cree y que no cree. Hay que respetarse todo el mundo, pero no hace falta andar juntos. Bueno, pues ellos con la excusa de que el mundo está fatal, hay que unirse en amor para solucionar los problemas, ¿no? Unirse de una forma especial, no unirse más o menos, no. Ir en unidad y que toda esa unidad esté liderada por alguien. ¿Por quién? Por el Vaticano. Pues en eso Bartolomé I está ya, parece, totalmente de acuerdo. Nos dice la acción de las religiones encuentra su significado más profundo precisamente en la esperanza compartida de un mundo futuro de justicia y de amor. No estamos llamados a componer una nueva religión mundial, nos dice, basada en el consenso, sino cada uno desde su perspectiva de su propia fe, a formar una alianza global de conciencia, un testimonio profético que mantenga abierto el horizonte de la trascendencia en un mundo amenazado por la asfixia dentro de los límites de la materialidad. Bueno, vaya lenguaje, ¿verdad? O sea, este lenguaje tan rebuscado ya nos suena, ¿verdad? Nos suena perfectamente al Vaticano. Adorna las palabras con un vocabulario pues muy enarbolado, ¿no? Pero al final, ¿qué nos dice, no? Pues que olvidemos las diferencias, o sea, que nos olvidemos de que Cristo nos dijo que no andáramos en yugo desigual, que nos saltemos eso a la torera y que nos unamos porque el mundo pues está fatal, ¿no? Como si Dios no pudiera solucionar las cosas en un chasquear de dedos, ¿no? Él podría hacerlo. Él ha dado un plazo de 6.000 años, estos 6.000 años están por terminar, y ahora cuando terminen los 6.000 años, que esto va a acontecer desde la entrada del pecado en el otoño del año 2031, pues ahí todo va a cambiar. Los problemas del mundo se van a arreglar en un santiamén. Bueno, pues ¿por qué tenemos que unirnos con gente que cree en cosas diferentes, que no creen en Jesucristo o que adoran a Jesucristo de formas totalmente inadecuadas, saltándose los 10 mandamientos, especialmente el cuarto? ¿Por qué tenemos que unirnos? Tenemos que respetarnos, pero no unirnos. Para solucionar nosotros esto lo va a solucionar Dios cuando llegue el momento. También nos dice, la unidad no se basa en lo que creemos en común, sino en nuestro amor compartido por la humanidad y nuestra referencia compartida al misterio del único Dios.
Bueno, como si todos los dioses fueran el mismo, ¿no? Esta es la única paz sostenible, observó Bartolomé, al lanzar la propuesta de una visión sagrada común del mundo, un amplio campo de consenso, un frente unido contra el dominio del reduccionismo materialista. Bueno, pues esto es lo que están, por lo que están, ¿no? Y ahora vemos como el patriarca Bartolomé I, el patriarca ecuménico de Constantinopla, el máximo dirigente de la Iglesia ortodoxa, está en plena sintonía con el papado. Nos dice también, nos decía en esta noticia, una economía que ha perdido todo fundamento moral. También habla mucho de la economía, como el Papa, y también de la inteligencia artificial, ¿no? Pues del peligro que realmente representa esto para la humanidad. Hombre, no van equivocados, desde luego, si este mundo continuara pues, a cientos de años hacia adelante, pues no sé si lo lograría, ¿no? Porque ya aparte de los problemas que tenemos, ahora solo le faltaba añadirle el de la inteligencia artificial. Pero bueno, ellos pues van soltando sus mensajes. También un avance importante esta semana ha sido pues, este acuerdo que ha firmado el Vaticano con Azerbaiyán. Ya sabéis, ese país vecino de lo que es pues, Armenia. Armenia es cristiana, pero en cambio Azerbaiyán es un país totalmente musulmán, concretamente además musulmán chiita. No están en concordancia del todo con Irán, con el que tienen diferencias. Ya sabéis que Irán también son pues, el máximo poder chiita que hay en el mundo, pero ellos también son chiitas, y siendo chiitas, pues también han aceptado entrar en componendas con el Vaticano cada vez más. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿no? Porque son dos religiones que no tienen nada que ver. El cristianismo y el islam tienen raíces comunes, pero sus doctrinas son muy diferentes, y el islam no cree en Jesucristo. ¿Cómo es que llegan a este tipo de acuerdos? Bueno, Azerbaiyán, desde luego, ¿qué interés puede tener en todo esto? Bueno, como siempre, un interés económico, desde luego. Azerbaiyán tiene grandes reservas de productos, vamos a decir, de materias primas, ¿no? Tiene grandes reservas de materias primas y, por tanto, pues a él le interesa estar a bien con Occidente, y como no son tontos, saben perfectamente que el Vaticano manda muchísimo. Por tanto, ellos están muy interesados en entrar en componendas con el Vaticano. Y el Vaticano, pues a su vez, también entrar en ese país, porque, bueno, y poco a poco pues ir desarrollando sus planes, y que cuando llegue el momento, también en Azerbaiyán, esos musulmanes chiitas lo vean como un poder moderado, un líder moral que va a poder unir a todos para sacarnos de esa situación tan envenenada a la cual llegaremos. Bueno, también se está trabajando, ya sabéis, desde hace pues, muchos años, lo que es el tema de Estados Unidos. El Vaticano tiene mucho interés puesto también ahí. Ya sabéis que Estados Unidos, una vez más, vamos a las profecías, concretamente la de Apocalipsis 13, donde se dice claramente, se habla claramente de la primera bestia. La primera bestia sabemos sin lugar a dudas que es el Vaticano, y también cómo surgiría una segunda bestia al final de los tiempos, que sería, cuando uno analiza los simbolismos que acompañan esta declaración, uno ve claramente que esa segunda bestia es Estados Unidos. Pues ya se nos avisaba que en el final de los tiempos Estados Unidos acabaría dando apoyo total, no siempre de una forma abierta, pero sí de una forma clarísima, a través de su potencial militar, para que el Vaticano pudiera alcanzar la preeminencia y volviera a ser adorado por todas las gentes de la tierra. Bueno, pues en este contexto vemos cómo se está trabajando semana a semana a Estados Unidos para que poco a poco, sobre todo también la población, vayan cada vez más pues, aceptando lo que es el tema del papado, porque ellos fueron en su origen totalmente protestantes, pero todo esto se ha ido revirtiendo a través de unas acciones realmente pues, muy bien diseñadas para que todo esto fuera cambiando poco a poco. Y están a las puertas de conseguirlo. En este sentido, nos dice esta noticia, Papa León XIV, entre las personas con más estilo en lo que va del 2025, según The New York Times. Bueno, pues ya lo presentan como, en fin, una persona absolutamente interesante de hacerle seguimiento y, bueno, en todos los sentidos, ¿no? También es muy significativo la reacción que ha tenido Estados Unidos cuando se aconteció, ¿no? Pues ese ataque. Los israelíes dicen fortuito, el mismo Vaticano dijo que de fortuito nada, que se produjo la semana pasada, que ya presentamos, en esa iglesia católica que hay en Gaza. Bueno, pues Estados Unidos le faltó tiempo para salir a protestar,
por esa situación, ¿no? Estados Unidos, siendo un país, insisto, protestante hasta la médula, al menos en su origen, poco a poco se ha ido decantando cada vez más en lo que son posiciones vaticanas, incluso a defenderlo abiertamente. Vamos a ver el vídeo y lo veremos, veremos las declaraciones que hizo esta líder del gobierno para que podamos entender hasta qué punto se están involucrando cada vez más con el Vaticano. Today, Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should... Bueno, pues no les hizo pues nada de gracia, ¿no? No les hizo nada de gracia. Bueno, ahora vamos a leer una noticia que os invito pues a estar atentos, la vamos a leer pues entera, no es que sea muy larga, pero es realmente muy interesante porque aquí vamos a ver un movimiento sutil que si la leemos deprisa y sin tomar atención pues nos va a pasar como una noticia más, pero en realidad tiene mucha significación, porque yo diría que es un intento clarísimo que se ha puesto encima de la mesa para intentar crear un cambio de la ley, ¿no?, para favorecer al Papa. Ahora veremos en qué sentido, ¿no? Bueno, si esto realmente se acaba produciendo, será un caso clarísimo de unión entre lo que es el poder civil, que tiene que estar por el gobierno de los ciudadanos independientemente de la religión que profesen, todos iguales, y con la ley o con la religión, ¿no? En este caso, dar, vamos a decir, protección, ¿no? Dar protección, en este caso, al Papa, ¿no? Ahora veremos en qué sentido. Bueno, ya muchos están protestando de que esto sería saltarse la Constitución. Pues vamos a ver la noticia porque esto se ha puesto encima de la mesa esta semana. Nos dice Congreso de Estados Unidos: inicia proyecto de ley para evitar retirada de ciudadanía del Papa León XIV y problemas tributarios. Ese dilema teórico se ha convertido ahora en un dilema legislativo. De aprobarse, el proyecto de ley de Hart eximiría formalmente a cualquier ciudadano estadounidense que se convirtiera en papa de las obligaciones tributarias con Estados Unidos durante su pontificado. En una intersección sin precedentes entre la fe, la diplomacia y el derecho tributario, por tanto entre la religión y el poder civil, un congresista estadounidense ha presentado una legislación destinada a proteger al recién elegido Papa León XIV, nacido Robert Prevost de Chicago, de posibles enredos legales en Estados Unidos. El proyecto de ley, titulado Ley de Protección de la Santa Soberanía, vaya nombre, busca abordar lo que su promotor, el representante Jeff Hurt, de Colorado, llama la extraordinaria singularidad de un ciudadano que asciende al liderazgo espiritual global. Si bien la soberanía del Vaticano ha brindado desde hace tiempo protección frente a la jurisdicción extranjera, la elección de un papa nacido en Estados Unidos ha planteado nuevas preguntas tanto para canonistas como para abogados constitucionalistas. La principal de ellas: ¿puede la agencia tributaria de ahí obligar al obispo de Roma a presentar declaraciones de impuestos? Este dilema teórico se ha convertido ahora en un dilema legislativo. De aprobarse, el proyecto de ley de Hurt eximiría formalmente a cualquier ciudadano estadounidense que se convirtiera en papa de las obligaciones tributarias con Estados Unidos durante su pontificado. También protegería la ciudadanía estadounidense del papa de la revocación, un destino no exigido por ley, pero no impensable, dadas las complejidades de asumir la jefatura de Estado de una potencia extranjera. Claro, desde Estados Unidos, pues a un papa se le podrían exigir, siendo ciudadano americano, se le podría exigir pues sus obligaciones tributarias y de no hacerlas lo podrían procesar. De la misma forma, que un ciudadano de Estados Unidos se convierta en el jefe de Estado de un país extranjero, esto tampoco casa muy bien con tener la nacionalidad estadounidense. Entonces, para evitar que la ley civil llegue a tocar al Papa, en este caso Prevost, que es americano, de Estados Unidos y a la vez Papa, para evitar que la ley civil de Estados Unidos pueda llegar a perjudicarle, se quiere cambiar la ley civil. Este es el proyecto que se ha puesto encima de la mesa estos días. Bueno, si esto se aprueba, va a ser un primer,
digamos, socavón que se va a hacer a la Constitución americana, donde se prohíbe expresamente el mezclar lo que es la ley civil con el tema religioso. Se tiene que legislar para todos los ciudadanos y luego cada uno la religión en su casa. Nos dice también, la elección del Papa León XIV no es solo un hito religioso, sino una curiosidad constitucional, afirma Clara Beauchamp, profesora de Derecho y Religión de Georgetown. Tenemos a un estadounidense que ahora es soberano espiritual y legal. Esto abre un mar de preguntas que nunca antes nos habíamos planteado. Qué listos son, cómo van dando los pasos, ahora pues eligiendo a este Papa americano, que ya sabían, ¿no? Este Papa de Estados Unidos, que ya sabían que se crearía esta situación. Bueno, vamos a ver cómo acaba este asunto, pero como aprueben esta ley, pues aquí ya vamos a ver claramente un paso más hacia lo que va a ser ya una injerencia descarada de la ley civil en la religión, o al contrario, que va a ser pues la ley dominical, ¿no? Estemos atentos. Nos dice Prevost, quien posee doble ciudadanía estadounidense y peruana, pasó casi 2 décadas en Perú como misionero y obispo, antes de ascender rápidamente en la curia romana. Su elección hace 2 meses como el 268º sucesor de San Pedro marcó por primera vez que un estadounidense ocupe el trono papal, lo que provocó tanto celebración como preocupación legal, claro. Según fuentes del Vaticano, funcionarios de la Secretaría de Estado de la Santa Sede comenzaron a consultar discretamente a expertos legales casi inmediatamente después del cónclave. Una de sus principales preocupaciones era si la ciudadanía estadounidense de León XIV podría dar lugar a declaraciones financieras obligatorias según las normas de la Agencia Tributaria Americana. Declaraciones que podrían, al menos en teoría, abarcar fondos sensibles del Vaticano o desembolsos caritativos bajo la autoridad papal. Bueno, pues esto continúa, os dejo aquí la noticia por si queréis acabar de leerla, pero desde luego es tremendo la situación que se está presentando ante las Cortes americanas, ¿no? Pues si esto se llega a aprobar, pues realmente va a ser un antes y un después en lo que es la separación de poderes de Estados Unidos entre la ley civil y la religión. Esto sería un acto de favoritismo hacia un líder religioso concreto, católico, y no sería una ley en beneficio de todos los ciudadanos. Por lo tanto, esto es algo totalmente inaceptable en función a la Constitución americana. Pues aquí tenéis la noticia. Y bueno, pues todas estas jugadas, tanto lo que el Vaticano está haciendo en el mundo entero, ¿no?, con esos movimientos ecuménicos, como también pues el trabajo que se está haciendo en Estados Unidos, pues está llevando poco a poco al mundo a que todos pues acaben yendo en pos de la bestia. En este sentido tenemos esta noticia una semana más, como ya muy repetitiva, porque siempre acaba aconteciendo lo mismo. Los jefes de Estado acaban visitando todos al Vaticano, sean cristianos, sean católicos, sean protestantes, sean pues musulmanes, budistas, da igual. Todos pasan por ahí, todos hacen su genuflexión, ¿no? Bueno, genuflexión, pues vamos a decir simbólica, ¿no? Algunos literal. Nos dice el titular, el Papa León XIV se reúne con el presidente de Argelia. El Santo Padre recibió en audiencia a Abdelmajid Tebboune en el Palacio Apostólico. En los coloquios en la Secretaría de Estado, ambas partes destacaron las buenas relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Argelia. También se abordaron temas de actualidad geopolítica y diálogo interreligioso. Es lo que está el Vaticano, en geopolítica, pero no como pacificadores, claro que sí. Pacificadores se presentan, pero ellos son los que están moviendo la geopolítica por detrás, para luego presentarse como pacificadores. A la vez están también pues, fomentando el diálogo interreligioso. ¿Con qué objetivo? Coger la preeminencia en el nuevo orden mundial que va a surgir dentro de muy poco. Bueno, vamos a leer ahora esta noticia, porque aquí veremos que realmente los que no acceden a día de hoy a pues, irse enfocando cada vez más en lo que es el poder papal, pues toda esta gente está recibiendo, pues qué, bastonazos, ¿no? Claro, los que no quieren dar la preeminencia al papado, especialmente Rusia y China, pues estos no les espera otra cosa que un camino lleno de dificultades hasta que den su brazo a torcer, no hay otra. Bueno, pues en este sentido vemos esta noticia también de esta semana muy interesante acerca de la rivalidad que hay en Ucrania entre el gobierno ucraniano y esta iglesia, y también esta iglesia entre el gobierno ucraniano y la iglesia ortodoxa, digamos, rusa, ¿no?, que tiene
que tiene pues, presencia en Ucrania y que está en rivalidad con la Iglesia Ortodoxa ucraniana, ¿no? Por tanto, en Ucrania hay ahora mismo dos iglesias ortodoxas. Está la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que se le dio pues, independencia, se la dio el patriarca Bartolomé I de Constantinopla, por tanto el jefe de la Iglesia Ortodoxa se la dio a la Iglesia Ortodoxa ucraniana en 2019. Eso enfadó muchísimo a la Iglesia Ortodoxa rusa y, por tanto, la Iglesia Ortodoxa rusa, que no solamente está en Rusia, sino que también tiene presencia en Ucrania, ahora se la está apretando muchísimo por parte del gobierno ucraniano para que abandone Ucrania, para que dé su brazo a torcer, para que se rinda, para que deje de formar parte del Patriarcado de Moscú. Este es el verdadero trasfondo, todo este tipo de luchas religiosas entre ortodoxos que están dando preeminencia al papado, entre ortodoxos que se niegan a darla. Bueno, pues todo esto está en el trasfondo de la guerra que estamos viendo en Ucrania. Nos dice lo siguiente: el Servicio Estatal de Ucrania para la Política Étnica ha ordenado a la Iglesia Ortodoxa prorrusa que rompa todo vínculo con el Patriarcado de Moscú en el plazo de un mes, dándole tiempo hasta el 18 de agosto antes de ser disuelta por la autoridad por violación de la ley sobre la libertad de conciencia y de las asociaciones religiosas, debido a su afiliación a la Iglesia rusa, cuyas actividades están prohibidas en territorio ucraniano por estar vinculadas a la agresión del enemigo moscovita. Bueno, se los acusa de eso, ¿no? Se los acusa de estar en connivencia y ser aliados de los agresores rusos. Nos dice, según las últimas verificaciones, los servicios estatales han encontrado de nuevo signos evidentes de este vínculo entre la metrópolis de Kiev, de la iglesia pues, UPZ, que es esta del el patriarcado prohibido, dicen, y el mes de preaviso es la última posibilidad que permite la ley ucraniana con una prórroga máxima de un mes más. Se les ha dado pues, un plazo de un mes para que capitulen, ¿no? Para que dejen de apoyar, dejen de pertenecer a la Iglesia Ortodoxa rusa de Moscú y se integren con la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Por tanto, un cambio totalmente de camisa, ¿no? De chaqueta, como se suele decir. Bueno, pues nos dice también, de hecho, no existe una personalidad jurídica única de la Iglesia UPZ, organizada en diferentes diócesis, parroquias y comunidades monásticas, para cada una de las cuales será necesaria una sentencia específica de los tribunales. Bueno, pues nos dice también, en junio de 2022, tras la invasión de Rusia, el sínodo de esta Iglesia Ortodoxa que está en Ucrania, pero que digamos que da soporte a la Iglesia Ortodoxa de Moscú, dirigido por el metropolitano Onufrig, condenó la agresión de Moscú, pero sin formalizar jurídicamente su independencia del patriarcado, y muchos obispos y sacerdotes siguen apoyando más o menos abiertamente las acciones del gobierno y del ejército ruso, con varios casos de detenciones de colaboracionismo. El propio Berezovsky fue privado de la ciudadanía ucraniana que poseía junto con la rusa. Bueno, pues ya veis aquí la trifulca que hay montada, ¿no?, en Ucrania, esta lucha que hay larvada, ¿no? Se nos dice que es por una cuestión de que sí, que la OTAN está apretando y que Rusia pues entonces está, en fin, indefensa ante los misiles de la OTAN y no puede ser que se acerquen tanto, y siempre se deriva todo también a un tema económico, ¿no?, que Rusia pues tiene mucho potencial y es una amenaza para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pero la cuestión de fondo, como ya se ha presentado también en este ministerio, es una lucha porque, digamos, la Iglesia Ortodoxa rusa, el Patriarcado de Moscú, no acepta dar la preeminencia al Papa de Roma. Entonces se está apretando a través de Ucrania para que finalmente den su brazo a torcer. Si eso no se hace, el Vaticano, el papado, no se va a poder sentar en esa silla que va a liderar el nuevo orden mundial. Para hacer eso, todos van a tener que darle la preeminencia, también la Iglesia Ortodoxa de Moscú. Bueno, también se los está apretando a través de la prensa, a través de difamar a lo que es, pues, en fin, el ejército ruso, que desde luego unos santos seguro que no son iguales que los ucranianos, todos luchan pues para ganar tantas veces a cualquier precio. Entonces también pues se usa la guerra para ir minando también pues la dignidad, ¿no?, de lo que es el ejército ruso, acusándolos también de matanzas entre cristianos, ¿no?, de matar a cristianos en Ucrania.
Nos dice la noticia: Rusia tortura y asesina a cristianos en Ucrania, lo que muchos silencian y algunos aplauden. Claro, bueno, pues ellos en esa guerra acaban también matando, y por lo visto pues han matado a unos cuantos, ¿no? Han matado, nos dice, aquí nos dice, ¿no? Así pues, la guerra de Putin contra Ucrania es una guerra contra un pueblo mayoritariamente cristiano, un hecho pasado por alto de forma sistemática por muchos simpatizantes de Rusia que dicen ser cristianos. En los ataques rusos contra la población civil ucraniana, unos ataques con miles de víctimas y que el Kremlin dirige de forma deliberada contra edificios residenciales, escuelas, hospitales y también iglesias. Y aquí nos dice casi 600 iglesias atacadas, se entiende que son iglesias ortodoxas ucranianas, alguna también greco-católicas, que ya sabéis que en Ucrania también está una minoría, también sigue lo que es la iglesia greco-católica, que es una iglesia que haciendo el rito ortodoxo, pero da total preeminencia al papado. Ellos sí, pues ya están totalmente sujetos al papado. Bueno, pues nos dice casi 600 iglesias atacadas y 67 clérigos asesinados por los rusos. Bueno, pues aquí tenéis la situación, ¿no? Desde luego, pues se acusa a la gente de no oponerse más a todo esto, ¿no? De no ser conscientes de que Rusia está también ejerciendo una masacre en todo este poder ortodoxo ucraniano en Ucrania, digamos, ejercido por el ejército ruso, con lo cual, bueno, pues también vamos a decir que el papado aquí evidentemente vemos dónde está, a favor de quién está, ¿no? Está a favor claramente pues de lo que es la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, porque la Iglesia Ortodoxa Ucraniana pues da obediencia total a Bartolomeo I del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que es un patriarcado que ya se ha entregado totalmente al Vaticano, ¿no? Bueno, pues es una lucha, en definitiva, pues es esto, ¿no? Es por dar o no la preeminencia al Papa. Bueno, aquí nos dice sacerdotes secuestrados y torturados y organizaciones católicas prohibidas, ¿no? Porque han prohibido pues que ahí actúe en las zonas que está conquistando Rusia de Ucrania, pues ahí se impide que la Iglesia Católica Latina, ¿no? La Iglesia Católica del Papado, pues pueda ejercer sus cosas, ¿no? Se les prohíbe, igual que se les prohíbe a ellos en Ucrania, pues ellos lo prohíben en las zonas que van reconquistando. Pues aquí tenéis la noticia, por si la queréis acabar de leer. Y bueno, pues también evidentemente no todos son palos, ¿no? Al que se opone, al que se niega a dar la preeminencia al papado, también pues se va jugando, como siempre, con la zanahoria, ¿no? Se intenta pues también a través de la diplomacia, no solo pues presionarlos con Ucrania, sino que también pues irles dando salidas para que ellos puedan poco a poco ir dando su brazo a torcer y finalmente acaben dando la preeminencia al papado. Esta es la última noticia ya que os traemos hoy, que nos dice el Papa León XIV recibe al metropolita Antonín, responsable de las relaciones exteriores del Patriarcado de Moscú. Este 26 de julio, el Papa León XIV recibió en audiencia privada al metropolitano de Volokalamansk, su eminencia Antonín, también presidente del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado Ortodoxo de Moscú. Por tanto, es un dirigente, un alto dirigente del Patriarcado Ortodoxo de Moscú, de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. La reunión tuvo lugar en el Palacio Apostólico del Vaticano y la oficina de prensa del Vaticano informó del encuentro este sábado, sin dar mayores detalles. Según el Patriarcado de Moscú, el metropolitano Antonín transmitió al pontífice los saludos en nombre de su santidad Kirill, patriarca de Moscú y de toda Rusia, y las felicitaciones por su elección como primado de la Iglesia Católica Romana. El Santo Padre, de acuerdo al comunicado del Patriarcado, expresó su gratitud con los buenos deseos del patriarca ruso y destacó la importancia de desarrollar las relaciones con la Iglesia Ortodoxa rusa. Bueno, ellos van trabajando también la diplomacia. Durante la conversación se plantearon numerosas cuestiones relativas al estado del diálogo ortodoxo católico, además de reflexionar sobre los diversos conflictos armados que afectan el mundo, especialmente la guerra entre Ucrania y Rusia y la guerra en Oriente Medio. En particular, el metropolitano Antonín contó al Papa León XIV sobre la persecución a la que está sometida hoy la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Bueno, se refiere a la Iglesia Ortodoxa que da obediencia a Moscú, pero que está en Ucrania. Al final del encuentro, los interlocutores intercambiaron recuerdos, concluyó el Patriarcado de Moscú.
Bueno, pues ya vemos, ¿no? En definitiva, ¿no? Para hacerlo sencillo, lo que, digamos, se está persiguiendo en Ucrania es, pues, a través de esta guerra, ir presionando al patriarcado de Moscú para que dé su brazo a torcer y dé la preeminencia al papado. Se los está presionando, por tanto, con la guerra. Por otro lado, no se olvida la diplomacia. El Vaticano sigue ejerciendo sus bazas diplomáticas a través, en este caso, de este delegado del Patriarcado de Moscú, para poco a poco ir acercando posiciones. La guerra no es agradable para nadie, tampoco lo está siendo seguro pues para Rusia. Ellos, a la que vean una salida un poco digna y que les asegure un poco lo que son sus mínimos, digamos, exigibles, pues seguramente se van a agarrar a eso, ¿no? Bueno, de momento este momento no ha llegado, por lo tanto se sigue apretando militarmente y se sigue también apretando a través de la diplomacia. Bueno, aquí tenéis el sitio donde se reunieron pues, estos dos dirigentes, tanto el Papa como pues, este delegado, ¿no? del Patriarcado de Moscú. Ya veis pues, una de las salas de audiencias de este colegio apostólico romano, donde se reúnen los dirigentes internacionales que vienen a ver al Papa. Esto es una imagen de ya hace años, pero os la traigo para que veáis pues, la opulencia de estos lugares, ¿no? Ellos, pues siendo una iglesia de los pobres, según nos dicen siempre, pero de pobres no tienen absolutamente nada, son un poder absolutamente boyante en esta tierra llena de sitios, en fin, llenos de pobreza y de dificultades, pero ellos siempre se han preocupado de rodearse de lo mejor y de tener pues, un confort y un lujo que desde luego impresionan cuando uno los ve en directo, ¿no? Bueno, pues ellos también pues, están siempre en esta dicotomía, ¿no? Por un lado, defender a los pobres y hablar del Evangelio, ¿no? ¿Os imagináis a Jesús pues, recibiendo a alguien en esta situación, ¿no? Cuando él estuvo en la tierra? Imposible, ¿verdad? Bueno, pues cada uno que vaya juzgando también, porque estos son señales que se nos dan para que podamos también emitir nuestro juicio, ¿no? Personal y que podamos también darnos cuenta de realmente cada uno realmente a quién defiende y a quién sirve, ¿no? Pero bueno, para acabar, pues os traigo ya esta segunda semana el segundo capítulo de este libro, donde ya os comenté que iríamos haciendo un resumen semanal de lo que es cada capítulo que salen en este libro. Es un libro pues escrito por gente que son tradicionalistas católicos, son ultracatólicos, por tanto grandes conocedores de lo que es el papado y de lo que se cuece ahí. Yo os traigo un resumen para que veáis en este segundo capítulo lo que se dice, la información que puede ser útil para nosotros, para también conocer mejor exactamente de qué se trata todo esto del Vaticano, quiénes son realmente, pues os traigo el resumen de este segundo capítulo. Se titula La mula del pontífice. Os he puesto esto, ¿no? Resumiendo lo que nos dice el segundo capítulo. Las élites papales son tiránicas, no toleran ni la crítica ni la sátira saludable y pasan cuentas al que las practica a su debido tiempo, ¿eh? Esto es lo que nos viene a decir también en el segundo capítulo. Gente que conoce el Vaticano a fondo. Esto fomenta la rumorología y las murmuraciones a escondidas entre el clero. El Papa Juan Pablo II era tildado de eslavofóbico, ¿eh? Los eslavos, ¿quiénes son? Bueno, pues son tanto los serbios, pero también los rusos, ¿eh? Bueno, pues ya vemos que realmente la Iglesia Católica ya hace tiempo que están yendo directamente contra Rusia. Hay una auténtica lucha soterrada por el poder en el ambiente vaticano. En el Vaticano la apariencia es más importante que la esencia. En vez de solucionar ciertos temas, son especialistas en guardarlos bajo la alfombra. La hipocresía institucionalizada está a la orden del día. Usan más el código del derecho canónico que la Biblia. Bueno, pues todo esto es lo que se extrae de este segundo capítulo. Si lo queréis leer, tenéis el libro, pues fantástico, ¿no? Porque ahí se dan detalles muy interesantes. Y os traigo un resumen para que podamos ir incorporando a nuestro conocimiento lo que es realmente pues, la sede vaticana, qué realmente son y qué realmente defienden. Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia. Como siempre, pues dejaros con la página web oficial del granengañofinal.com, donde tenéis pues todas las conferencias puestas por temáticas. Quien quiera consultar otros temas los encontrará perfectamente señalizados para que pues, se puedan encontrar fácilmente. También tenéis el blogspot, el granengañofinal.blogspot.com, donde tenéis pues, las conferencias, pero ya puestas en orden cronológico, desde la primera, la más antigua, avanzando en el tiempo.
Bueno, tanto en la anterior como en esta página tenéis también estudios bíblicos, tenéis pues otras temáticas que os pueden ser de complemento y que realmente, concretamente el tema de estudios bíblicos, ya sabéis que es muy importante porque ahí es donde recibe uno el conocimiento exacto de lo que nos dice la Biblia acerca de tantos temas, ya no solo geoestratégicos y geopolíticos de lo que está aconteciendo hoy en día, sino también de cómo debemos cambiar nuestras vidas, ¿no? Si queremos realmente formar parte de este pueblo de Dios que va a venir a buscar a Jesucristo en su segunda venida, en la verdadera, y no ser confundido por la venida anterior que va a haber del anticristo, de Satanás haciéndose pasar por Cristo en su segunda venida. Bueno, pues a esto tenemos que estar atentos y tenemos que además prepararnos. Y también finalmente pues esta página de YouTube donde tenéis pues las conferencias que se están presentando en Girona, conferencias pues que son de temas también importantísimos de conocer para podernos preparar y estar al tanto de lo que se está cociendo hoy en día. Y nada más, pues también como siempre dar las gracias a los que dais pues donativos y ofrendas. Ya sabéis que el dinero desgraciadamente en este mundo es necesario si queremos hacer avanzar la obra, si queremos que esta obra llegue al final a todo el mundo y todo el mundo pueda tomar su decisión. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia, espero que os haya sido de utilidad, daros las gracias como siempre por vuestra atención y hasta pronto.